Hola, mi nombre es Ariana Sala y hoy quiero traerte un tema para que charlemos que a mí me parece sumamente interesante. Vamos a conocer la relación que hay entre nuestra genética y la microbiota que vive en nuestro cuerpo. Por ahí estás pensando, ¿qué tienen que ver las bacterias de mi intestino con mi ADN? Es una muy buena pregunta y recién ahora estamos descubriendo la respuesta. Así que quédate conmigo y conoce esta relación súper compleja y súper interesante. Por ahí algunos todavía recuerdan aquel año 2000 cuando se completó la primera parte del famoso proyecto Genoma Humano. En ese entonces se hizo el anuncio de la decodificación del ADN con grandes fiestas. Bill Clinton, Tony Blair, un montón de líderes mundiales lo celebraron como un logro inmenso de la ciencia. Y de hecho que por supuesto lo fue. Pero el mayor entusiasmo que motivó todo esto fue que existía la ilusión de que al conocer los pormenores del código genético humano íbamos a saber cómo manipular los genes para evitar enfermedades. Imagínate, básicamente el revuelo se armó porque habían encontrado la cura del cáncer y de muchas otras enfermedades genéticas. Mirá si esto no era motivo para celebrar. Pero fíjate que ya pasó casi un cuarto de siglo desde esa época y la gente sigue teniendo cáncer, siguen teniendo enfermedades neurodegenerativas, asma y muchas otras enfermedades genéticas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que nuestra genética no es la única causa de las enfermedades que padecemos. Todos tenemos nuestro código genético. Nacemos con un enorme grupo de genes fijos, innegociables, que constituyen un conjunto de posibilidades que pueden o no concretarse a lo largo de nuestra vida. Tomemos el cáncer, por ejemplo, la enfermedad genética más conocida y una de las más temidas. Una persona puede tener un gen que la predisponga a tener un cierto tipo de cáncer, por ejemplo el cáncer de pulmón. Pero eso no significa que sí o sí esa persona va a desarrollar el cáncer de pulmón. Si esa persona fuma, las chances aumentan, por supuesto, y si no, las posibilidades bajan. Por otro lado, si un fumador no tiene el gen que produce el cáncer de pulmón, esa persona, por más que fume, no va a tener cáncer de pulmón. De hecho, todos conocemos un montón de ejemplos de que esto realmente así existe. Pensemos ahora, por ejemplo, en los hermanos, específicamente los hermanos gemelos, que tienen el mismo ADN. Uno puede llegar a tener cierto tipo de problemas de salud y el otro otros. Todas estas diferencias están dadas en gran medida por algo que se llama epigenética. Para verlo de forma más clara, pensá en la genética como la estructura de un edificio. La genética es la que determina la altura, el ancho, las bases de ese edificio. Y la epigenética sería el estilo del edificio, si es más moderno, más clásico, es minimalista, rococó o lo que sea. Y acá es donde entra nuestra microbiota. Ella vendría a ser como el arquitecto de este edificio. Cada vez se está estudiando más la enorme influencia que nuestras bacterias intestinales tienen sobre nuestra genética. Y esto en realidad no debería sorprendernos. En nuestro cuerpo hay más bacterias que células humanas. Y no es un poquito más, me refiero a 10 veces más bacterias que células humanas. Y esas bacterias, claro, tienen su propio ADN. Y ellas, las bacterias, aportan el 99% de la información genética que hay en nuestro cuerpo. Pero no te asustes, esto que te cuento es una muy buena noticia. Mientras que nuestro ADN es rígido e inamovible, las bacterias crecen y cambian muy velozmente. Podemos mejorar nuestra microbiota y aprovechar todo ese material genético a nuestro favor. Y la naturaleza es tan sabia que desde que apareció el primer ser humano en el planeta estuvo lleno de bacterias. Y a lo largo de cientos de miles de años, nosotros los humanos fuimos evolucionando junto con nuestras bacterias en una relación simbiótica que es esencial para mantener nuestra vida y nuestra salud. Pero vamos a ver concretamente qué hace nuestra microbiota cuando es rica y saludable para poder domar nuestros genes más rebeldes. En primer lugar, la microbiota es la gran maestra del sistema inmunológico. Desde que nacemos, las bacterias de nuestro intestino le enseñan al sistema inmunológico a reconocer a los amigos, o sea, a otras bacterias o incluso a nuestras propias células, y a pelear contra aquello que nos hace daño, como por ejemplo una infección grave o incluso el cáncer cuando comienza a formarse. Así, a través de este entrenamiento continuo, nuestro sistema inmunológico nos protege contra todas las agresiones del mundo exterior. Cuanto más bacterias tengamos desde chicos, mucho mejor porque vamos a estar mucho más protegidos.
Se sabe, por ejemplo, que los niños que por algún motivo deben tomar frecuentemente antibióticos, sobre todo en los primeros años de vida, están más predispuestos a desarrollar algunos problemas de salud más tarde, como por ejemplo el asma o la colitis ulcerosa, ambas enfermedades con predisposición genética. Y acá, ¿cuál vendría a ser el problema? Al tomar muchos antibióticos, las bacterias intestinales también mueren y no llegan a entrenar al sistema inmunológico. Si esto pasa en alguien que esté predispuesto, con una predisposición genética, más tarde esa persona tiene más posibilidades de desarrollar una determinada enfermedad. Además, la microbiota va a actuar de forma directa o indirecta sobre nuestros genes, es decir, sobre nuestro ADN. Dijimos antes que todos nacemos con un grupo fijo de genes, pero es importante saber que no todos estos genes están activos todo el tiempo. Algunos de ellos se encuentran quietos y escondidos. El problema es que cuando estos genes son nocivos y se activan, ahí aparecen las enfermedades genéticas. Y la microbiota se encarga de que esto justamente no suceda. Ella es capaz de potenciar nuestros mejores genes y trata de dejar quietos a los peores. El proceso mediante el cual ocurre esto es sumamente complejo y la verdad que todavía está en estudio. Pero lo que sí sabemos es que parte de esta magia ocurre porque las bacterias intestinales son capaces de producir una molécula que se llama ácidos grasos de cadena corta. Una molécula increíble y 1000 veces más potente que cualquier remedio que puedas encontrar en cualquier lugar del mundo. Estos ácidos grasos se meten en todas partes de nuestro organismo y van a ir reparando y protegiendo todas las células, desde el intestino hasta el cerebro, pasando por todos los órganos de nuestro cuerpo. Hay cada vez más enfermedades que están siendo estudiadas de nuevo, pero a la luz de nuestra microbiota intestinal y con resultados asombrosos. Hablamos recién del cerebro. Ahí se están descubriendo efectos maravillosos hechos por nuestra microbiota intestinal. En los primeros años de vida, por ejemplo, la microbiota, a través de sus ácidos grasos de cadena corta, ayuda a mejorar el desarrollo cerebral, activa hormonas y neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro funcione en sus mejores condiciones. Una buena microbiota desde temprano protege contra el estrés, el Alzheimer, el Parkinson e incluso el autismo. De hecho, este descubrimiento es motivo de muchas investigaciones que llevaron a desarrollar tratamientos basados en la alimentación de la microbiota para poder mejorar muchos de estos problemas genéticos una vez que ya se desarrollaron. Y no nos olvidemos del sistema nervioso del intestino, el famoso segundo cerebro. Ahí una buena cantidad de bacterias nos garantiza un intestino sano, sin enfermedades y con una buena motilidad. Esto significa protección contra el cáncer de colon, la colitis ulcerosa, el intestino permeable, la enfermedad de Crohn y muchas otras enfermedades, hasta el colon irritable. Y la lista sigue, pero creo que ya quedó claro que tenemos a una aliada maravillosa viviendo adentro de nuestro intestino. Así que lo mejor que podemos hacer es cuidarla como a un tesoro, porque de hecho es eso mismo. Y tratar siempre de tener una microbiota de 10. Y no te compliques mucho con esto, porque es bastante sencillo tener contentas a tus bacterias intestinales. Ellas lo único que quieren es que les des de comer. Pero no cualquier cosa. Las bacterias buenas quieren fibras, todas las que puedas y muy variadas. Cuando hablamos de fibras, básicamente nos estamos refiriendo a las plantas, todas. Frutas, verduras, cereales, legumbres, hongos, granos, frutos secos, semillas, todo lo que crezca de la tierra básicamente. Lo esencial acá, el secreto, es la variedad. Nunca te limites a comer pocas cosas. Comer brócoli, por ejemplo, todos los días no es tan saludable. En sí el brócoli es genial, pero alimenta a un grupo determinado de bacterias. Y lo que nosotros queremos es tener gran variedad de bacterias. Ese es el punto central. Sabemos que una buena microbiota protectora y saludable es aquella que come por lo menos 30 tipos de plantas diferentes por semana. Acordate de este número porque este es el número que está súper estudiado. 30 tipos de plantas distintas por semana. Por supuesto que no tenés que empezar de un día para otro, pero es un buen objetivo para alcanzar con el tiempo. Bueno, espero haberte ayudado a conocer un poco más sobre la mejor forma de cuidarte. Créeme, haz el esfuerzo de variar tu dieta con todas las plantas que puedas. Baja la cantidad de carnes, evita los alimentos procesados, toma bastante agua y haz ejercicio físico.
Estos son los mejores consejos que puedo darte para que arranques el año con toda la salud y el bienestar de tus mejores genes. Espero que te haya sido útil esta información. Si tenés cualquier duda o comentario, déjamelo abajo. Siempre trato de leer todo y de responder. Si te interesa el tema de la nutrición, te sugiero también que veas algunos otros videos de acá de la página en donde estamos hablando sobre nutrición y también específicamente sobre las fibras. No te olvides de seguirme y compartir. Hasta la próxima.